Hola, ¿qué tal? Entiendo que me escucháis bien. Pues nada, vamos a empezar la sesión. Algunas consideraciones previas. Lo primero, perfecto, me escucháis, genial. Lo primero, bienvenidas, bienvenidos. Hemos tenido realmente mucho desborde con las sesiones de webinar, lo cual también es señal del interés que suscita la convocatoria. Por lo tanto, por un lado, vamos a grabar la sesión para que las personas que no han podido acceder a los webinars porque estaban ya completos, además hemos tenido que abrir nueva, pues puedan ver la información y puedan también escuchar las preguntas y las respuestas. Entonces, que lo sepáis, porque no estamos grabando cámara ni los nombres, pero la voz sí que la vamos a grabar, por lo tanto, si alguien no quiere que su voz salga, pues que lo escriba por el chat y que nadie que no quiera salir active su cámara, ¿vale? Eso por un lado. Y por otro lado, pues no vamos a poder responder a todas las preguntas que nos queráis hacer de viva voz, pero bueno, todas aquellas que estén en el chat las vamos a anotar y con los 3 webinars que hemos realizado vamos a elaborar un documento con todas las preguntas que se nos han quedado por resolver, ¿vale? De tal manera que todo esté resuelto. En cuanto al funcionamiento de la sesión, vamos a hacer una explicación inicial de todos los aspectos más importantes de las ayudas. Luego haremos una ronda de preguntas en vivo, de esa de viva voz, que podréis pedir el turno de palabra y las contestaremos, ¿vale? Y luego, como decía, pues las que no sean posible responder quedarán en el chat y las abordaremos luego. Os pedimos comprensión porque quizás hay algunas preguntas que, como es la primera convocatoria, pues no vamos a tener claro. Entonces, aquellas simplemente las anotamos, lo trasladaremos a los servicios jurídicos y económicos del Ministerio y las consultaremos para poderos daros pues, la respuesta, digamos, correcta. Y una cosa que queríamos avisar, que es importante porque ya ha suscitado preguntas, es que estas ayudas están destinadas para entidades y para empresas con domicilio fiscal en España, ¿vale? Nos gustaría poder abarcar todo el mundo, pero no es posible, así que lo sepáis, ¿vale? Porque sabemos que sí que había personas de otros lugares interesadas y bueno, pues no van a poder concurrir. En cuanto a las ayudas, 4 ideas muy sencillas para contextualizarlas. Es la convocatoria de proyectos culturales con impacto social. Creemos que es una línea de ayudas que es importante porque venía a ocupar un vacío en el Ministerio para todos esos proyectos que estáis desarrollando y que no acababan de tener un encaje claro en otras convocatorias, o bien porque no responden a sectores específicos, o porque el objetivo del proyecto no es tanto elaborar un producto, ¿no? Una película, una obra de teatro, sino que eso sea un proceso para desencadenar, ¿no? Otros impactos o como palanca para activar, ¿no? Pues la participación cultural. Con estas ayudas, de alguna manera, queremos hacernos cargo de las desigualdades que existen en el acceso a la cultura y a la participación cultural y queremos apoyar proyectos que lo tienen en cuenta a la hora de desarrollar su trabajo. Queremos también apoyar aquellos proyectos que realizan una intersección entre cultura y otros ámbitos, porque esto conlleva unos impactos muy positivos que creemos que hay que poner en valor y que creemos que hay que fomentar. También reforzar el papel de la cultura en la construcción de ciudadanía y en la activación del tejido social, en esa idea de que la cultura de alguna manera pues, también sirve para una profundización democrática y para una activación del tejido social. Y luego apoyaros a todas las entidades que constituís, si es que existe, el sector de los derechos culturales o, bueno, el sector de intervención social en cultura, de procesos participativos, de cultura comunitaria, de mediación cultural. Cuestiones relevantes de la convocatoria, independientemente de que ahora el resto del equipo va a contarla con todo detalle, pues una de las más importantes es el tiempo, ¿vale? Los proyectos van a poder desarrollarse a lo largo de 2 años, desde enero de 2025 hasta diciembre de 2026, porque creemos que hay que avanzar hacia convocatorias plurianuales y que es la mejor manera de dotar de capacidad de incidencia y de estabilidad a los proyectos. En ese sentido, pues es una de las novedades que aporta esta convocatoria. También hemos incorporado gastos subvencionables que en otras ocasiones no estaban incluidos, pero que creemos que es importante, como gastos de cuidados o gastos de movilidad. Y bueno, y creo que el resto de cuestiones ya la van a comentar mis compañeras. La convocatoria es mejorable, tomaremos nota de todas aquellas cuestiones que a lo largo del proceso pues vayamos viendo que contribuyen al mejor desarrollo de los proyectos, pero en todo caso creemos que es un paso importante para el reconocimiento del valor social de la cultura y por lo tanto pues un paso importante para el reconocimiento y el fomento de los derechos culturales. Así que sin más dilación os voy a dejar con el equipo de la Subdirección General de Promoción y Acceso a la Cultura que os van a desgranar todos los aspectos de la ayuda, ¿vale? Muchísimas gracias. Buenos días a todos y a todas. Gracias por mostrar interés en esta sesión y por participar. La
la presentación para que podáis seguir la explicación. Bueno, desde la Dirección General de Derechos Culturales, lo que pretendemos con esta nueva línea de ayudas, y como os avanzaba la directora general, es financiar proyectos culturales que tengan un especial impacto social. ¿Qué entendemos por proyecto cultural con especial impacto social? Pues todas aquellas iniciativas que emplean la cultura en sus diversas manifestaciones como una herramienta para generar transformaciones positivas en la comunidad y en el entorno social. Estos proyectos, además de buscar de promover la expresión creativa y artística, también buscan abordar cuestiones sociales relevantes como la inclusión, la cohesión, la equidad y la participación ciudadana, cuestiones que afectan al conjunto de la ciudadanía. Los proyectos que se presenten también deberán promover esa participación activa de la comunidad, especialmente de grupos que enfrentan mayores obstáculos para desarrollar plenamente su vida cultural y contribuir, como decía la directora, al fortalecimiento del tejido social a través de la cultura. Pero también los proyectos que se presenten pues, deberán abordar temas o necesidades que afecten a una parte significativa de la sociedad, de la población, fomentando la diversidad lingüística, cultural y generacional y también la accesibilidad. Finalmente, se valorarán también todas aquellas propuestas que fomenten la colaboración entre diferentes actores sociales, educativos, culturales, incorporando estrategias de mediación cultural que faciliten el acceso y la participación cultural de toda la ciudadanía. Dicho esto, los proyectos culturales que se financien a través de esta subvención deberán ser ejecutados dentro del territorio nacional y deberán de tener un alcance supraautonómico que abarque o que afecta a más de una comunidad autónoma, nacional e internacional. Nos gustaría puntualizar este punto, que es probable que os genere cierta confusión en cuanto al carácter supraautonómico. Consideramos que la inscripción de vuestras asociaciones, entidades en registros de carácter autonómico sería válida, es decir, estamos hablando del carácter supraautonómico del proyecto cultural que se va a financiar, no del carácter de la asociación. En cuanto al plazo de ejecución, como os comentaba la directora general, abarca desde el 1 de enero de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2026. ¿Vale? Abarca un periodo de 2 años, lo cual no significa que el proyecto deba comenzar necesariamente dentro de ese periodo. Es decir, sería admisible que proyectos que hayan comenzado con anterioridad a esta fecha puedan ser imputados a esta línea de ayudas. El proyecto sí ha podido comenzar, pero sí queremos resaltar que los gastos que se imputen necesariamente, obligatoriamente, sí que tienen que ser realizados entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2026. En cuanto a quiénes podéis acceder a estas ayudas, las entidades que podéis solicitarlo y que podéis ser beneficiarias de estas ayudas tienen que ser personas jurídicas sin ánimo de lucro y con ánimo de lucro, ¿vale? Es importante que sean de nacionalidad española, de cualquier Estado miembro de la Unión Europea o de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. Con residencia fiscal en España, importante este dato que también apuntaba la directora al inicio, y que se encuentren legalmente constituidas a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. ¿Vale? Estos requisitos de estar constituido como persona jurídica, tanto si es con ánimo de lucro como si es sin ánimo de lucro, se tiene que cumplir a fecha 9 de junio de 2025, que es la fecha en la que finaliza la presentación de las solicitudes. ¿Vale? Importante tener en cuenta quiénes podéis solicitar las ayudas, porque como veis están excluidas las personas físicas. ¿Vale? Entonces, autónomos, personas físicas en régimen de autónomos estarían excluidas de esta línea de ayudas. Como requisito específico, mencionaros que el objeto social de las entidades solicitantes y el epígrafe de la actividad económica en la que en su caso esté dado de alta deberá tener una relación directa con el objeto subvencionable de la presente convocatoria. No pueden acceder a estas ayudas, estarían excluidas las administraciones públicas, organismos autónomos, empresas públicas y otros entes públicos,
así como las agrupaciones de interés económico, las comunidades de bienes y las uniones temporales de empresas. En este sentido, sí que nos gustaría puntualizar que los proyectos, no hay problema en que en estos proyectos que presentáis figuren universidades o administraciones públicas o algún ente público como colaborador, pero sí que es importante que la solicitud o la entidad beneficiaria sea exclusivamente la persona jurídica sin ánimo de lucro, con ánimo de lucro, que he mencionado anteriormente. También estarían excluidas las personas o entidades en quienes concurra alguna de las prohibiciones que establece la Ley General de Subvenciones, como por ejemplo pues no hallarse al corriente del pago de las obligaciones tributarias frente a la seguridad social. Igualmente hay quienes tengáis posibles obligaciones de reintegro pendientes. Cualquiera de esas prohibiciones que establece la Ley General de Subvenciones también sería un motivo para la exclusión de esta ayuda. Igualmente están excluidas quienes cuenten con subvenciones de concesión directa asignadas para el mismo fin conforme a los presupuestos generales del Estado de este año 2025. Y finalmente también hemos incluido entre las entidades a las que no pueden participar y que serán inadmitidas las personas jurídicas que perjudiquen a colectivos que sufran discriminación social por cualquier razón o circunstancia personal o social, personas jurídicas que hayan sido sancionadas también en vía administrativa, laboral o social por vulneración del derecho a la igualdad y no discriminación. También todas aquellas entidades que incumplan lo establecido en la legislación sobre igualdad de género. Y finalmente también todas aquellas que cometan, inciten o promocionen actos discriminatorios o de violencia contra el colectivo LGTBI. Vale, ahora entrando en la parte más técnica, toda la información sobre el procedimiento se encuentra en la página web del Ministerio, concretamente en el área de la Dirección General de Derechos Culturales. El plazo de presentación de solicitudes empezó ayer, 20 de mayo, y estará disponible hasta el 9 de junio a las 23:59, hora peninsular. ¿Cómo se hacen las solicitudes? Vale, las solicitudes exclusivamente en formato electrónico o bien a través de la página web del Ministerio de Cultura en el área de la Dirección General de Derechos Culturales, pulsando en el acceso al servicio online o a través de la sede electrónica y buscando el procedimiento concreto de estas ayudas. Para realizar las solicitudes en formato electrónico es indispensable acreditar la identidad. Si bien se permiten sistemas como, por ejemplo, clave, os recomendamos que utilicéis el certificado electrónico emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para evitar posibles contratiempos. En cuanto a la documentación requerida a la hora de presentar la solicitud, en primer lugar, todas las entidades solicitantes deben adjuntar la copia digitalizada de la tarjeta del número de identificación fiscal, la copia digitalizada completa de la escritura pública de constitución. Si la entidad solicitante tiene ánimo de lucro, además deberá adjuntar los estatutos de la empresa actualizados, o si la entidad solicitante no tiene ánimo de lucro, deberá adjuntar los estatutos de la entidad actualizados, el certificado de inscripción y el acta fundacional. En tercer lugar, la escritura de apoderamiento, siempre y cuando el representante legal no figure en la escritura pública de constitución, además de la copia del DNI o TIE de la persona representante de la entidad solicitante. Y por último, la declaración censal, que variará dependiendo de si la entidad solicitante tiene ánimo de lucro, que se acreditará a través de un certificado de situación censal o modelo 036, o sin ánimo de lucro, a través de un certificado de situación censal con fecha anterior a la finalización del plazo de solicitudes, es decir, 9 de junio a las 23:59. En cuanto a la documentación concreta relativa al proyecto, vais a encontrar 6 modelos normalizados, donde los podéis descargar en la sede electrónica del procedimiento en formato Word para que los podáis editar. Es importante que tengáis en cuenta que toda la información debe estar incluida en estos modelos normalizados. Si consideráis apropiado incluir folletos, apariciones en prensa, imágenes dentro de estos modelos normalizados, en especial en el modelo normalizado 5, relativo al alcance territorial y adecuación de la trayectoria. También es necesario tener en cuenta que todos estos modelos no son subsanables, es decir, que no podrán ni presentarse ni mejorarse una vez finalizado el plazo de solicitudes. El primero de estos modelos normalizados es la memoria explicativa. Debe especificarse el interés y valores del proyecto presentado, así como su desarrollo previsto, detallando los aspectos necesarios para la correcta valoración. Además, es necesario tener en cuenta que la actividad cultural del proyecto debe ser concreta y específica, resultando claramente diferenciable del resto de la programación de la entidad solicitante.
Por lo tanto, se debe presentar un proyecto concreto diferente de la actividad ordinaria, que entendemos como las actividades de estructura y gestión de la propia entidad. Algunos de estos modelos normalizados tienen una estructura definida, como es el caso del presupuesto. Sin embargo, otros sí se tiene cierta libertad en cuanto a cómo incluir la información. Toda la información que debe incluirse la tenéis tanto en la convocatoria como el documento de instrucciones que hemos elaborado, que os recomendamos encarecidamente que consultéis. Y en cuanto a la extensión, pues máximo 10 páginas y 3.500 palabras. Bien, siguiendo con el segundo modelo normalizado, encontramos el cronograma. Aquí es importante recalcar que dentro del cronograma, al menos como mínimo el 65% del tiempo total del proyecto debe estar dedicado a la ejecución como tal de las actividades. Para verlo en un ejemplo, pues por ejemplo, en un proyecto que vosotros estimáis que va a durar 10 meses, pues 6 meses y medio deben dedicarse como mínimo a la ejecución de las actividades, mientras que los meses previos pueden estar dedicados a labores de preparación, de planificación o meses posteriores dedicados a labores de evaluación. Pero importante que al menos el 65% del tiempo total tiene que estar dedicado a la ejecución de las actividades. Además, en este cronograma hay que detallar cada una de las fases, la duración y los costes asociados a cada una de estas fases, que además deben coincidir con el presupuesto. El presupuesto, por su parte, lo encontráis en el modelo normalizado 3 y debe reflejar tanto los ingresos como los gastos. En el anexo 1 de la convocatoria podéis encontrar los tipos de gastos, que son 3. Gastos totalmente subvencionables, gastos subvencionables con limitaciones porcentuales, como el que está puesto ahí más abajo a modo de ejemplo, que veis que tiene una limitación del 40%, y otros gastos que son directamente excluidos de la ayuda. El apartado de ingresos, por su parte, debe cumplir las cuantías establecidas en la convocatoria, como mínimo 10.000 euros por proyecto y como máximo 100.000, con posibilidad de un 25% extra para proyectos en Canarias, Baleares, Ceuta o Melilla, aunque en caso de que este sea el caso de vuestros proyectos, pues por favor os referimos al artículo 4, apartado 1 de la convocatoria para ver más detalles. Además, hay que recordar que al menos el 20% de la financiación del proyecto total debe provenir de financiación externa a la ayuda, es decir, financiación que no se cubra con la cuantía solicitada. En este punto, recordar que las ayudas son compatibles con otras ayudas, tanto del Ministerio como de otros organismos, siempre y cuando no se imputen los mismos gastos a ambas ayudas. También recordar que estas ayudas de proyectos culturales con especial impacto social están sujetas al régimen de minimis. Podéis encontrar los detalles en el artículo 19 de la convocatoria. Bien, siguiendo con el presupuesto, recordad que el apartado de gastos debe diferenciar claramente los que van a estar cubiertos por la ayuda y los que no, los que van a cubrirse por otros fondos. Todo esto va a resumirse al final del presupuesto, donde va a aparecer una suma total de los gastos del proyecto, que además recordar que debe coincidir con el total de los ingresos que se establece en este mismo presupuesto. Bien, pasamos ahora a la memoria de actividades. Recordar que es obligatoria para aquellas entidades constituidas con anterioridad a 2024. Esta memoria se formaliza en el modelo normalizado número 4, que no podrá superar las 20 páginas y las 1.500 palabras, y podéis incluir imágenes si así lo estimáis conveniente. Bien. Para continuar, si se desea, se puede presentar un documento en el que se justifique el alcance territorial y la adecuación de la trayectoria de la entidad a los criterios de valoración. Este se presenta mediante el modelo 5 y de nuevo puede incluir folletos, recortes de prensa, todo ello sin superar las 20 páginas y las 1.500 palabras. Este documento realmente es una oportunidad para demostrar la relevancia y la experiencia de la entidad en el ámbito cultural. Finalmente, si el proyecto cuenta con colaboraciones, debemos detallarlas en el modelo número 6. Especificaremos qué entidades colaboran, los representantes de cada una de ellas, las actividades asumidas y el gasto que van a cubrir cada una de ellas. Este documento debe ir firmado por todas las entidades participantes. Aprovecho también para recordar que todos los modelos normalizados deben ir debidamente firmados, y si os quedan dudas acerca de cómo cumplimentarlos, así como cualquier otra duda respecto a la solicitud
y a la documentación a presentar, recordar que están las instrucciones, hay un documento con instrucciones colgado tanto en la sede como en la página web. Bueno, en cuanto a la tramitación, lo primero de todo es recalcar que todos los actos y trámites del procedimiento van a ser publicados en la página web y por eso recomendamos y os animamos a que de forma recurrente reviséis esta página web, que os compartiremos también por el chat a lo largo de este webinar para que podáis acceder a todos los trámites. Ahí es donde estaba ahora mismo ya publicada la convocatoria y donde están también tanto las instrucciones como las preguntas frecuentes, que también os animamos a leer con mucho detenimiento antes de presentar la solicitud. El plazo de solicitud, como ya han comentado mis compañeras, finaliza el 9 de junio a las 23:59 hora peninsular y toda la documentación que entre hasta ese momento será revisada con detenimiento por el órgano instructor, que en este caso somos en el Ministerio de Cultura, somos nosotras. De esa documentación que se revise, los proyectos y solicitudes que cumplan con los requisitos básicos para ser admitidos a trámite serán admitidos. Con algún requisito serán excluidos de forma provisional. De esta forma, una vez finalizado el plazo de solicitud, se publicarán los listados provisionales de admitidos y excluidos en la página web. Y que aquí queremos recalcar que aquellos proyectos que hayan sido admitidos no quiere decir que vayan a ser beneficiarios, sino que han sido admitidos a trámite. Esto es que esos proyectos van a ser valorados por la comisión de evaluación. Aquellos que han sido excluidos tendrán 10 días hábiles a partir de la publicación del listado provisional de admitidos excluidos para subsanar la causa del motivo de exclusión. El motivo de exclusión será especificado en el listado provisional de excluidos, así que ahí podréis ver cuál es el motivo concreto. Tanto en el plazo de solicitudes que finaliza este 9 de junio como en el plazo de subsanación, si os pedimos que no dejéis el momento de mandar la solicitud a través de la sede electrónica para el último momento o para el último día, porque esto puede provocar atascos, problemas técnicos con la sede electrónica, ya que si entran se puede llegar a colapsar. Y por eso os animamos a que si vais elaborando los proyectos, que lo vayáis enviando en cuanto lo tengáis y siempre sin apurar el plazo del plazo de solicitud. Una vez se han publicado los listados definitivos de admitidos y excluidos, se pasa al momento de la evaluación, una evaluación que es realizada por la Comisión de Evaluación y Valoración, tal y como está recogido en la convocatoria, y que esta evaluación se hace en base a los criterios establecidos en el apartado 11º de la convocatoria. De nuevo, de cara a redactar el proyecto, os animamos encarecidamente a que leáis con detenimiento estos criterios, que también, si queréis un cuadro un poco más clarificador, que además está con colores o que es más visual, podéis acceder a él en el documento de preguntas frecuentes. Si tenéis cualquier duda, podéis también preguntarnos en el correo de ayudas.derechos@cultura.gov.es, donde podéis dirigirnos vuestras dudas. Una vez se ha realizado la evaluación, desde aquí se realizará un orden de prelación según la puntuación recibida. La puntuación máxima son 100 puntos. Para poder aprobar y ser propuesto o suplente, ahora explicaré cuál es la diferencia y cómo se queda en un punto o en otro, es necesario recibir un mínimo de 50 puntos, de los cuales, y esto es importante, al menos 25 puntos deben ser resultado de la suma de los criterios establecidos en el artículo 11º, apartado 1, letras A y B, y al menos 18,75 puntos en la suma de los criterios en el mismo artículo, también apartado primero, letras C y D. De todos aquellos que hayan recibido 50 puntos en este criterio, esos proyectos serán ordenados por orden de puntuación y se asignará como cantidad provisional la cuantía completa que las entidades hayan solicitado como ayuda. Esto se publicará en la propuesta de resolución provisional y se concederá a cada proyecto la cantidad máxima solicitada hasta que se agote el crédito. De esta forma, la puntuación de la última solicitud de la relación de posibles entidades beneficiarias fijará la nota de corte entre propuestos y suplentes. Es decir, aquellos proyectos que cumplan con los requisitos y que hayan aprobado, pero que no lleguen a esa nota mínima fijada por la nota de corte, quedarán en el listado de suplentes. Una vez publicada la propuesta provisional, se dispondrá de 10 días para entregar también a través de la sede electrónica el certificado de titularidad de cuenta bancaria y 15 días para acreditar estar al corriente con las obligaciones tributarias y de la seguridad social en caso de que no se haya dado permiso para acceder a esta información o en caso de que el certificado no nos salga negativo, es decir, que sí que se tienen deudas. Si no se acreditan estas dos cuestiones en el plazo establecido, se considerará a la entidad o empresa solicitante como decidida
existida y por lo tanto se retirará del listado y se procederá a la concesión del crédito que ha sobrado al primer suplente. De esta forma, esto dará como resultado la propuesta de resolución definitiva y una vez aprobado esto se publicará también la resolución de concesión, tras lo cual se procederá al pago de la ayuda. En cuanto al pago y la justificación, el pago de estas ayudas se realizará a partir de la fecha de resolución de la concesión y el pago se realiza mediante transferencia bancaria a la cuenta designada por la entidad beneficiaria en el formulario de presentación de solicitud. Es importante que la entidad beneficiaria tenga dada de alta la cuenta en el Tesoro Público y la titular de la cuenta comunicada al Ministerio debe ser necesariamente la entidad beneficiaria de la ayuda. Para el trámite de dar de alta la cuenta en el Tesoro Público es relativamente sencillo y se pide porque para que una entidad beneficiaria pueda recibir pagos mediante transferencia bancaria del sector público debe darse de alta como tercero en el sistema de Tesoro Público y este procedimiento permite que la Administración tenga los datos bancarios correctos y autorizados para realizar las transferencias. En cuanto a la justificación de las ayudas, si bien es cierto que más adelante se organizará un nuevo webinar específico para la justificación de las ayudas, es muy importante resaltar que las entidades beneficiarias de las ayudas están obligadas a justificar la totalidad de los gastos del proyecto, no solo la parte correspondiente a la ayuda recibida. Por ello, sí que resaltamos y subrayamos la importancia de que se guarden todas las facturas relativas a los gastos realizados vinculados al proyecto subvencionado. La justificación se tendrá que realizar entre el 1 de enero de 2027 y el 31 de marzo de 2027 y la justificación es siempre posterior a recibir el pago. La emisión de los justificantes de gasto, tanto las facturas, nóminas, tendrán como fecha desde el 1 de enero de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2026 y el pago, justificantes de pago, tendrán como fecha desde el 1 de enero de 2025 hasta el 31 de marzo de 2027. En cuanto a la forma de justificación, aquí distinguimos dos formas de justificación. Para las ayudas cuyo importe concedido sea superior a 60.000 euros, la forma de justificación será la cuenta justificativa con aportación de informe de auditor de cuentas inscrito como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas. Es importante señalar aquí que para estas ayudas de importe superior a 60.000 euros, al exigirse la justificación mediante informe de auditor, la propia convocatoria prevé como gasto subvencionable los gastos de auditoría con un límite del 10%. Y luego, en cuanto a las ayudas cuyo importe concedido sea inferior a 60.000 euros, la forma de justificación será la cuenta justificativa simplificada, que requerirá a las entidades beneficiarias los originales de los justificantes de gasto que se estime oportunos, así como la acreditación de su pago. Y ante la pregunta de si hay alguna modificación del proyecto, bueno, pues toda modificación sustancial de los compromisos y condiciones que figuran en la solicitud deberá ser previamente solicitada y justificada por escrito y expresamente autorizada por el Ministerio de Cultura. Esta modificación deberá respetar el objeto, las condiciones y la finalidad de la subvención. Y se considerarán en todo caso modificaciones sustanciales sujetas a autorización previa todos aquellos cambios que supongan eliminar actuaciones previstas en el desarrollo de los proyectos subvencionados y las variaciones internas de cuantías entre las partidas presupuestadas, siempre que consista en una modificación superior al 20% en el reparto de los gastos y no supongan una disminución en la cuantía total de la actividad subvencionada. Bueno, pues finalmente recordaros y reiteraros que el plazo de presentación de estas solicitudes se inició ayer y finaliza el 9 de junio a las 23:59 horas. Insistiros, como han dicho mis compañeras, que no esperéis hasta el último momento para presentar la solicitud para evitar problemas técnicos de última hora que no puedan solventarse. Abrimos ya el turno de preguntas. Podéis formularlas tanto por el chat como por oralmente.
Y recordaros y reiteraros que ya lo hemos puesto en el chat, que la grabación se colgará, la presentación también será compartida y haremos un recopilatorio de las preguntas que se han ido formulando en los distintos webinars con las respuestas para que tengáis acceso a las mismas fácilmente. A mí me escucháis, ¿no? Sí. Perfecto, entonces. A ver, yo tenía una duda sobre el tema de las entidades, cuando aparece en la memoria entidades públicas privadas que apoyan y o colaboran. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? En el caso de apoyo, ¿cómo se mostraría o se demostraría ese apoyo? Si hay que escribir una carta de apoyo, si simplemente se confía en la solicitante. Y en el caso de la colaboración, entiendo que son las entidades que deben aparecer en el último de los modelos normalizados a los que habéis aludido, si no me equivoco. En ese caso de las entidades colaboradoras, esas entidades colaboradoras, ¿cómo se demostraría su colaboración? ¿Tendrían que asumir gastos necesariamente? O sea, un poco que me clarifiquéis eso si es posible. La colaboración efectivamente se regula por el modelo normalizado número 6. Entonces, en el caso de que un proyecto o una entidad, una empresa vaya a contar con otra entidad colaboradora que efectivamente puede ser pública, eso tiene que estar enmarcado o tiene que ser presentado a través del modelo número 6, ¿vale? Pues no puede ser solamente una carta de recomendación, sino que tiene que estar enmarcado en ese ámbito. En cuanto al ámbito de la colaboración y hasta qué punto se puede colaborar, bueno, eso también está regulado por la convocatoria, pero de todas formas tomamos nota de tu pregunta para poder darte una respuesta un poco más detallada en el documento que prepararemos, ¿vale? Sí, mira, solamente por puntualizar, en el caso de la colaboración, si por ejemplo hay, imaginemos, dos entidades que quieren colaborar, que ya me habéis clarificado que pueden ser públicas, que eso es importante. En ese caso, o sea, hablo del modelo normalizado número 6, en ese caso, ¿esas entidades tienen que asumir gastos o no es necesario? Pregunto. No es necesario. Mira, ya he encontrado el artículo. Está en el artículo 6, requisitos de la solicitud, apartado tercero, punto F, en la página número 10. En el caso de proyectos y actividades realizadas en colaboración con otras entidades, deberá detallarse en el modelo que figura como modelo normalizado número 6, que está tanto en la página web como en la sede electrónica en formato Word, para que podáis evitarlo. Y en este modelo debe detallarse tanto el carácter de la colaboración, la identificación de las entidades que colaboran y sus representantes, las actividades y el gasto asumido por cada una de las partes. Y O sea, que tienen que asumir gastos. No es obligatorio, pero no es obligatorio, vale. Puede asumir gastos. Vale, es que al figurar eso, que sí lo había leído, pero no me quedaba claro si eso indicaba que para colaborar tenían que asumir gastos o no es necesario. Vale, ya entiendo que no es necesario. No, porque lo que sí que es necesario es que esté firmado por las entidades colaboradoras. Eso sí que es imprescindible, que es la última frase que aparece en este párrafo, ¿vale? Ok. Y después, en cuanto a las entidades que apoyan, que da la sensación, al menos en la memoria, que hay una distinción entre apoyo y colaboración, porque pone entidades públicas o privadas que apoyan y o colaboran. Entonces, en uno de los puntos en la memoria, cuando se especifica lo que ha de tratarse en la memoria... ¿Te refieres al modelo normalizado número 1? Eso es. Ahí aparecen entidades que apoyan. Entonces yo no me queda claro si hay... Entiendo que hay una distinción entre las que apoyan y las que colaboran, o no la hay. Prefiero no responderte sin mirarlo con un poco más de detenimiento de la convocatoria y sin tenerlo claro, ¿vale? Entonces vamos a meterlo en el documento de preguntas y te respondemos con mayor claridad, ¿vale? Vale, en todo caso, en la medida en que las que colaboran no tienen que asumir gastos, en realidad podrían estar todas en el normalizado 6. Sí, y de hecho realmente... a priori sería lo ideal porque así nosotros tenemos más constancia de cómo se va a desarrollar el proyecto. Y además vemos que la entidad que va a colaborar o que va a apoyar tiene una parte activa, es decir, que ha puesto su firma en ese modelo normalizado. Sí, claro. Tienen que acreditar que en efecto están ahí. Vale, pues esta era la duda de momento. Igual me surgirán más, pero de momento me ha surgido esta. Muchas gracias. Hola, buenos días. Mira, soy Cristina.
Tenía una duda. ¿Cuándo se resuelve la resolución? El plazo máximo son 6 meses y dentro de eso, pues según se vayan sucediendo los diferentes trámites, no os podemos dar una fecha exacta porque depende un poco del procedimiento. Vale, entiendo. A ver, nosotros, por ejemplo, tenemos un proyecto, ¿vale? De un festival de fotografía, llevamos 6 ediciones haciéndola. Normalmente nos suelen apoyar los ayuntamientos de las 2 localidades donde se realiza este festival, ¿vale? Entonces, nosotros, claro, contamos un poco con ese presupuesto y entiendo por lo que ha preguntado la persona o la chica anterior, que entrarían como colaboradores y sí podría, o sea, que valdría, ¿verdad? Sí, pero no es necesario en realidad. Es decir, si el proyecto es enteramente vuestro y simplemente con lo que contáis es con un apoyo financiero, con una ayuda de los ayuntamientos, eso puede ser ese 20% que tiene que aportar o la entidad o otras fuentes de financiación. Es decir, si el proyecto es vuestro y lo desarrolláis vosotros enteramente, no es necesario que sean colaboradores. Colaboradores sí va a tener una participación de colaboración. Vale. No sé si me he explicado. Sí, te has explicado. Por otro lado, claro, si nosotros el festival lo solemos hacer en octubre, septiembre, octubre, noviembre, claro, si nosotros de repente organizamos el festival pensando que quizás podemos contar con la ayuda del ministerio y luego no lo contamos, claro, nosotros realmente entonces de alguna manera palmamos ese dinero, ¿no? Es decir, que si el proyecto lo presentamos en función de lo que vamos a realizar para el septiembre, octubre, que siempre lo hacemos, o sea, es decir, que podemos ampliar ese presupuesto contando con la supuesta ayuda que pueda dar el ministerio o no. Pero claro, Claro, luego... la resolución es como te han indicado, pues 6 meses máximo. Otra cosa es que como el periodo es hasta 2026, bueno, por lo que estás comentando hay posibilidad de otra convocatoria posterior, eso ya es a vuestro criterio. ¿Me explico? Claro, que quizás si no fuera para esta convocatoria, como es hasta el 2026, entraría para el año que viene. Eso sí. Sí. Vale, perfecto. De acuerdo, pues muchas gracias. Hola, buenas. Disculpen, yo tengo 2 preguntas. La primera es si las entidades que solicitan la ayuda se les requiere algún mínimo de antigüedad de constitución. Tienen que estar constituidas antes del 9 de junio de 2025, ¿vale? Que es la fecha en la que finaliza el plazo de presentación de las solicitudes, ¿vale? Es el momento en el que tiene que reunirse el requisito de la constitución de la entidad, ¿vale? Vale, perfecto. Y por otra parte, con el aspecto que hablaban de que tenía que ser supracomunitaria el impacto que tuvieran los proyectos, ¿a nivel internacional está limitado a que sea dentro de la Unión Europea o también puede ser un impacto que se escale más por ejemplo, a Latinoamérica? Puede ser también internacional en sentido amplio. Vale, perfecto. ¿Vale? Perfecto, muchas gracias. 2 preguntas rápidas. Primera, si se pueden especificar con más detalle los epígrafes, porque ese es un tema complejo en cultura, como que no existen los epígrafes, o yo por lo menos no he encontrado, de gestión cultural, mediación cultural, siempre que ponerse cosas muy generales, ¿no? No sé si lo pueden especificar con más detalle y en ese sentido nos daría tiempo como para darnos de alta, ¿no? Para el epígrafe, porque en otras subvenciones con un epígrafe general sí se ha podido funcionar, ¿no? A ver, en relación con los epígrafes de impuesto de actividades económicas, por ejemplo, es verdad que no están muy ajustados a lo que es la actividad cultural y en muchos casos vuestras entidades estáis dados de alta a lo mejor en epígrafes que están también previstos para otros sectores, ¿no? Entonces, nosotros no podemos hacer una relación exhaustiva de cuáles sí, cuáles no. Entonces, bueno, hay algunos en los que sí típicamente hay actividades culturales encuadrados en esos epígrafes o grupos y en otros casos pues tendremos que ver cuando estáis dados de alta en algún epígrafe más genérico, pues tendremos que ver exactamente su encaje. Vale. Pero vamos, que somos conscientes de que hay epígrafes que no se ajustan específicamente y de manera cómoda a la actividad cultural, o sea, somos conscientes de sí, y en todo caso también, digamos, el marco de la convocatoria ya refleja pues una concepción, digamos, bastante amplia de
de la actividad cultural. Vale, genial. Pues muchas gracias. Y luego quería preguntaros, en el caso de asociaciones, en otras ayudas que venían con fondos europeos, era incompatible que la directiva de la asociación pudiera ser parte activa del equipo profesional, no del equipo voluntario. Y en ese sentido quería preguntar si es compatible y si es necesario para la contratación, ¿no?, de los profesionales, puede ser como autónomos o tienen que ser contratados. La cuestión de la contratación y de los gastos de personal está recogida en el anexo 1, ¿vale? En el que está en la página 26. El apartado primero, que establece los gastos subvencionables, establece que hay gastos subvencionables sin limitación. Aquellos corresponden a las retribuciones del personal fijo o eventual, dependiente de la entidad beneficiaria, siempre y cuando sean gastos directamente relacionados con la organización y el desarrollo de la actividad subvencionada. Es decir, si es personal que está contratado por la asociación y se va a dedicar al desarrollo del proyecto, sí que se puede subvencionar. En caso de que sea personal de la asociación, pero no vaya a dedicarse al proyecto, en ese caso no. Y el gasto subvencional con limitaciones para las personas jurídicas con ánimo de lucro, que ahí sí que hay un límite para las personas socias de la empresa. Vale, pues y luego por último, es que me he perdido cuando justo se ha bloqueado mi ordenador cuando hablabais de la supranacionalidad y demás. Quería saber si, por ejemplo, en una comunidad donde conviven personas, o sea, si hace falta que sean traslados físicos, digamos, o que haya como una relevancia en todas las comunidades o en varias, o en una comunidad donde convive gente de diversas nacionalidades o diversas comunidades, hacer un proceso de participación en esa comunidad ya justificaría ese enfoque más global, digamos. A ver, el carácter supraautonómico ya se cumpliría con más de una comunidad autónoma, ¿vale? O sea, no tiene que englobar todas las comunidades autónomas ni un número que sea superior a 2. Entonces, es verdad que comentábamos en la explicación que no tiene por qué necesariamente el proyecto o la asociación tener implantación en distintas comunidades autónomas, pero sí que de cierta forma hay que justificar ese carácter que trascienda del ámbito local o de esa comunidad autónoma. Es amplio ese carácter o alcance supraautonómico, es decir, puede tener distintas maneras de justificarlo, pero sí que se tiene que dar en todos los casos, ¿vale? Porque eso es lo que determina también la competencia del Ministerio de Cultura para poder financiar estos proyectos, ¿vale? Porque si está muy, muy acotado al ámbito de una comunidad autónoma local sin que tenga esa proyección o ese alcance más allá de ese territorio, podríamos tener problemas de incompatibilidad, de inconstitucionalidad en conflicto con las comunidades autónomas, ¿vale? De acuerdo, muchas gracias. Perfecto. Esto no quiere decir, porque como no habías escuchado esa parte de la explicación y lo reiteramos, esto no es incompatible con que la asociación esté inscrita en un registro autonómico, ¿vale? Una cosa es la inscripción de la entidad y otra cosa es el carácter del proyecto, ¿vale? La asociación sí que puede ser, pues sí que puede estar inscrita en un registro autonómico, pero ese proyecto tener un alcance más amplio, ¿vale? De acuerdo, muchas gracias. Entendido. Hola, buenas. Mira, mi pregunta era, gracias por la presentación, primero. Mi pregunta era acerca de los gastos subvencionables que aparecen en el anexo 1, en el apartado 2, de los gastos de contratación de servicios técnicos y profesionales, si hay limitación en porcentaje de subcontratación de actividad del proyecto. No lo he visto en las limitaciones del apartado segundo y era un poco mi pregunta. ¿De subcontratación has dicho? Sí, por una entidad que nos hace actividades regularmente, pues subcontratamos pues un taller o un teatro o alguna cosa así, sí podríamos incluir gastos de subcontratación y cuál es la limitación. Sí, eso está limitado, pero no está en el anexo, sino que está en el apartado, creo que es el número 13, ¿no? En el 13º, número 11. Eso es. Vale, de acuerdo.
Hay un límite del 50%, si no me equivoco. Sí, justo. Vale, perfecto, gracias. Hola, buenas tardes y enhorabuena por la presentación. Nada, mi pregunta es, bueno, es relativa a una pregunta que ha hecho otra compañera anteriormente y es, nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro de reciente, la hemos gestionado hace muy poco y el tema es que estamos todavía esperando el NIF de la asociación. En este caso, nosotros podríamos optar a todo el tema de subvenciones y todo. Tenéis que cumplir los requisitos en fecha del periodo de solicitud. Es decir, si os llega para el 9 de junio y podéis presentarlo antes del 9 de junio, sí. Si llega más tarde del 9 de junio, no. Claro, nosotros ya estamos constituidos en el Ministerio de Interior. Eso ya estamos a nivel nacional, pero todavía nos falta... ¿Tenéis el provisional? ¿Tenéis la tarjeta provisional? Es que todavía no nos la han mandado, ni nos han dado nada. Ya, pues que yo creo que voy a comprobar el artículo exacto, pero creo que tenéis que cumplir los requisitos en el periodo de solicitud. Claro, está todo tramitado ya en la agencia tributaria, pero todavía no nos han contestado. Como tampoco estoy 100% segura, mejor manda esta pregunta a ayudas.derechos@cultura.gov.es, ¿vale? Para que no te digamos ni sí ni no o 100% y que te digamos algo que pueda resultar determinante. Claro, es que el tema es ese. Nosotros sí estamos constituidos desde noviembre del año pasado, del 2024. Nos han dado ahora, porque han tardado 5 meses, el Ministerio de Interior en confirmarnos la constitución de toda la documentación y ahora estamos a expensas de que la agencia tributaria nos dé el NIF directamente. Ya, es que o sea, yo sé que hay que cumplirlo a final de fecha, pero no estoy 100% segura si con lo que tenéis vale o no. Entonces, mejor manda un correo para no decirte sí y que sea que no, o decirte no y que sea que sí, ¿vale? Vale, de acuerdo, muy bien, muchas gracias. Bueno, sí. Veo que tienen la convocatoria hecha, o sea, ¿está publicada ya en el Ministerio? ¿Ha salido hoy? No. ¿O ayer? Salió el lunes. El lunes se publicó en el BOE. El lunes se publicó el extracto en BOE y ayer se abrió el plazo de solicitudes. Eso es. El lunes, ven. Otra cosa, he entrado en la web, apartado ayudas y subvenciones, ayudas destinadas a proyectos culturales. Como han dicho que aquí va a estar la presentación, ¿todavía no está la presentación? No, no aparece. No, todavía no está. La subiremos en los próximos días. Tardaremos unos días pues en recoger, tanto en coger todas las preguntas y preparar ese documento de respuestas, como en editar el vídeo para que no aparezcan los nombres, etcétera. Bien. Y por último, he entendido que se pueden incluir en la convocatoria, en el programa que se presente, actividades previas al 1 de enero de 2025. No. No, el proyecto puede haber empezado antes del 1 de enero de 2025, pero las actividades que se incluyan como parte de la actividad a financiar tiene que ser entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2026. Es decir, todo lo que vaya a ser financiado el proyecto tiene que ser en ese periodo, aunque el proyecto haya empezado antes. Eso es, con lo cual se puede poner en el proyecto referencia a las actividades previas al 1 de enero de 2025 para demostrar que ya se tiene experiencia o antigüedad en el proceso de realización de actividades, ¿no? Sí. Muy bien, gracias. Hola, buenas. Muchas gracias por la presentación. Mira, queríamos preguntar sobre todo por los gastos que son financiables, ¿no? Porque nosotros tenemos, aparte de poder realizar de la gestión cultural, ¿no? Los cachés y diferentes actividades, pues nosotros tenemos la necesidad del mantenimiento y reforma interior de adecentar nuestro centro cultural y de poder colocar una bomba de calor, ¿no? O algo, entonces, pues que es muy importante al final en el espacio, ¿no? Claro, ahí en el anexo, en el apartado tercero, en gastos excluidos, especifica además muy claramente que está excluida la realización de todo tipo de obras en inmuebles, ya sean en propiedad o en alquiler.
Joder, vale. ¿Y en material, por ejemplo, en arreglos de escenarios o compra de... Que un escenario al final es parte de, o sea, forma parte de, ¿no? El escenario está fijo, intuyo. No, hablamos de estructuras móviles, de escenarios móviles de aluminio. Pues esto sí. A ver, en el anexo, también en el artículo 2, gastos subvencionables con limitaciones, se habla de la adquisición o arrendamiento de la maquinaria o el equipamiento necesario para el desarrollo de la actividad subvencionada, que en ningún caso podrán superar el 50% de la ayuda concedida. Vale, el 50%. Pero vale, por ejemplo, pintar el centro cultural o estas cosas no están subvencionadas. Nada. No. Vale. Vale, perfecto. Pues nada, muchas gracias. ¿Me oís ahora? Sí. Vale, perfecto. Pues gracias por vuestra presentación. Y bueno, la pregunta igual se ha respondido ya, pero me quería cerciorar. Y es una asociación de ámbito local registrada como de ámbito local, aunque tiene implantación en una especie de red, ¿vale? A nivel nacional, o sea, relacionada con una asociación Nuevo Ateneo, ¿vale? Entonces, quería saber si podíamos, presentarnos a la subvención, teniendo en cuenta el carácter autonómico que habéis comentado. Si teniendo en cuenta esas colaboraciones con el resto de, por ejemplo, Ateneos u otras entidades de carácter supraautonómico o colaboraciones, podríamos presentarnos siendo de ámbito local. Conforme ha explicado mi compañera, en principio sí, o sea, a ver, cada caso particular tendremos que estudiarlo adecuadamente, pero digamos que lo que no importa es dónde esté registrada la entidad solicitante, sino el carácter supraautonómico del proyecto. Vale. Entonces, no obstante, tampoco queremos, sobre cuestiones particulares, pues eso ya lo analizaremos cuando recibamos las solicitudes, pero lo importante es que en esta convocatoria no se prima dónde esté registrada la entidad beneficiaria, es decir, siempre que su domicilio fiscal esté en territorio español, pero que el alcance es supraautonómico del proyecto. Eso es lo realmente relevante. Es relevante, gracias. Hola, nada, quería hacer una pregunta que entiendo que está más o menos contestada, pero por asegurarme. Como habéis comentado que la resolución se haría en un plazo máximo de 6 meses, ¿se podría hacer, presentar un proyecto que fuera íntegro en 2026? Sí, sin problemas. Sin problema, vale, pues eso era, gracias. Vale. Admitimos una o dos preguntas más y ya vamos a tener que cerrar la sesión. Sí, hola, buenos días. Era referido a una pregunta que he visto en el chat y bueno, me surgía la misma duda, ¿no? Si la cuantía mínima de ingresos es de 10.000, ¿no? En el caso de que el presupuesto sea 12.500 euros, la entidad tendría que poner 2.500 o son 10.000 como mínimo lo que tiene que aportar la entidad. No, o sea, 10.000 es el importe mínimo para solicitar, pero a partir de ahí, entre 10.000 y 100.000 euros se puede solicitar la cuantía que consideréis. Entonces, si por ejemplo se solicita un importe mínimo de 12.500, el 20% restante de fondos propios tiene que ser de esos 12.500. Claro, del total del proyecto, 12.500 se podrán pedir y el resto tendrá que ser aportado por la entidad. De acuerdo. Sí, pues era esto, porque otras dudas las han compartido ya las compañeras. Gracias. Bueno, muchas gracias por todo y muchas gracias por incorporar los cuidados en gastos subvencionables. Y en relación a esto quería preguntar cómo se justificarían, porque para gastos de cuidado, por ejemplo, en actividades que sean discontinuas a lo largo del tiempo en el que se realicen las actividades, ¿sería necesario una contratación, aunque fuese por horas, o cómo sería la justificación? A ver, la justificación de todos los gastos tiene que ser mediante facturas y mediante documentos oficiales. Entonces, claro, tiene que ser siempre, o sea, la justificación de cualquier gasto tiene que ser siempre mediante estos medios. Claro, pero si es una persona que tú contratas o necesitas para un cuidado, que no sea, o sea, que sea unas horas un día, otro día de otra actividad sea otras horas. Siempre tendrá que haber una factura. Claro. Vale. Y
ya hemos llegado al límite de la sesión. Hemos recogido todas las preguntas que se han planteado por el chat, porque han sido muchas las preguntas que hemos tratado de responder oralmente. Vamos a recopilarlas y, como hemos dicho, vamos a colgar el documento en la página web para que sea accesible para todos los interesados, con las preguntas, las respuestas. No obstante, cualquier consulta que queráis realizar podéis dirigiros al correo electrónico que hemos anclado en el chat, que es ayudas.derechos@cultura.gov.es. Lo hemos indicado en el chat. Y bueno, muchas gracias por vuestro interés, vuestra asistencia, y estamos a vuestra disposición para cualquier otra cuestión. Muchas gracias.